Hola, queremos hablarles un poco sobre la replicación del ADN en células procariotas. Sigamos. A lo largo de esta presentación les daremos a conocer el funcionamiento de este maravilloso proceso. El actual entendimiento de la replicación del ADN en procariotas se debe a extensivos estudios realizados principalmente en organismos como la bacteria E. coli. La replicación del ADN, como ya saben, es el proceso por el cual es elaborada una copia idéntica del material genético antes del inicio de la división celular. Ambos mecanismos son muy similares en células eucariotas y procariotas, salvo por ciertos detalles que los hacen diferir, como las enzimas que participan y la disposición del ADN en la célula. Al igual que en las células eucariotas, en las procariotas la replicación del ADN consta de tres etapas principales. Estas son iniciación, elongación y terminación. En procariotas, el ADN tiene disposición circular y la doble hélice polinucleotídica que conforma esa estructura se divide de forma semiconservativa. Una hebra de cada nueva molécula es conservada, mientras que la otra es sintetizada a partir de esta. Para que la replicación tome lugar, la estructura de doble hélice del ADN debe de dividirse, y así comienza la primera etapa. El proceso de replicación inicia en una sola y definida secuencia de 245 pares de bases llamado origen de replicación u ORIC. Una proteína llamada DNA A aumenta en concentración a medida que la célula crece y se prepara para la división. Esta proteína, en complejo con ATP, controla el comienzo de la primera fase, enlazándose a una secuencia específica de 9 pares de base en origen C. Dicha unión distorsiona el ADN, llevando a la separación de una secuencia de 13 pares de base adyacentes en la doble hélice. La separación de la doble hélice y creación de la burbuja de replicación permite la entrada de complejos proteicos, los cuales se enlazan a cada hebra separada de ADN. Cada complejo consiste en una enzima ADN helicasa o DNAB y otra complementaria llamada DNAC, la cual proporciona la apertura de la enzima helicasa que posee forma de anillo, permitiendo así que ésta se posicione rodeando la hebra separada de ADN. Hecho esto, la enzima DNAC es liberada. Ambas enzimas helicasas participantes usan la energía de la hidrólisis del ATP para separar el doble hélice del ADN en cada una de las dos horquillas de la replicación. Antes de que la replicación pueda continuar, es necesaria la participación de la enzima primasa en transición a la fase 2, elongación. Una vez posicionada sobre la hélice polinucleotídica madre, sintetiza una pequeña porción de ARN complementaria a dicha hélice que va en dirección 5', 3', y lo cual recibe el nombre de primer. El siguiente componente agregado es la enzima abrazadera, una estructura en forma de anillo que se une al extremo 3' del ARN primer. Para que esta estructura sea completamente funcional, necesita unirse a un complejo de 5 proteínas o cargador de la abrazadera, el cual abrirá el anillo por acción de ATP y este podrá posicionarse rodeando el segmento primer en su extremo 3'. Esta acción estimula la hidrólisis de ATP, lo cual separa el complejo de la abrazadera haciendo que ésta vuelva a cerrar su anillo. Es entonces cuando el complejo saliente es sustituido por ADN polimerasa 3 y el extremo 3' del primer se sitúa en el sitio activo de esta, para permitir así el comienzo de la adición de nucleótidos. Un aspecto que debemos tener en cuenta antes de pasar a la fase de elongación es el hecho de que las enzimas polimerasa que entran en juego solo sintetizan ADN en dirección 5', 3', por lo que las hebras plantilla, al ser antiparalelas, deben ser copiadas en direcciones opuestas. El principal componente que hace posible la siguiente fase es la holoenzima ADN polimerasa 3,
formada por múltiples subunidades diferentes organizadas en varios componentes distintivos que ayudan a conformar el replisoma. Podemos distinguir dos unidades centrales compuestas por subunidades polimerasa 5'-3', subunidades hexonucleasa 3'-5' y subunidades que estimulan el sistema de corrección de error de las subunidades hexonucleasa. Unidades beta que actúan como abrazaderas mencionadas anteriormente y mantienen la polimerasa enganchada al ADN. Dos unidades de dimerización que mantienen las unidades catalíticas unidas. Y una unidad gamma compuesta por 5 subunidades que actúan como el complejo cargador de la abrazadera mencionada anteriormente. Ahora pasemos a la elongación. Esta etapa inicia con el acoplamiento de la enzima ADN polimerasa 3 a la enzima abrazadera y la ubicación del extremo 3' o H del segmento ARN primer o cebador en su sitio activo, lo cual causa la adición de desoxinucleótidos complementarios a la hebra madre en dirección 5'-3'. Las enzimas polimerasa y abrazadera se mueven a lo largo de la cadena en la misma dirección en la que las enzimas helicasas se abren paso separándola. Estas se ubican en ambas cadenas separadas y solo pueden crear una nueva cadena a partir de un segmento primer preexistente y en dirección 5'-3'. Se le llama continua o adelantada a la hebra que es duplicada ininterrumpidamente y a partir de un solo segmento primer. La otra hebra es llamada discontinua o retrasada porque es duplicada de a un segmento por vez, a partir de múltiples segmentos primer que van siendo posicionados a medida que la duplicación avanza. Los segmentos duplicados discontinuos entre cada primer de la hebra retrasada son llamados segmentos de Okazaki, compuestos por entre 1000 y 2000 desoxirribonucleótidos. La enzima primasa sintetiza el segmento primer y antes de que éste sea elongado por la polimerasa, se acoplan a la hebra proteínas desestabilizantes de hélice o SSB, las cuales tienen función de impedir que las hebras vuelvan a enrollarse entre sí. Para que las dos polimerasas en las hebras madres puedan moverse juntas con la helicasa a medida que la horquilla de replicación avanza, la hebra discontinua o retrasada debe dar la vuelta para que las enzimas puedan moverse en la misma dirección. Con las polimerasas ahora acopladas, la replicación puede proceder de manera coordinada en ambas hebras madre. En el replisoma podemos observar que la enzima helicasa separando la doble hélice, mientras que sostiene las enzimas de ADN polimerasa 3, que a su vez están acopladas a abrazaderas que rodean de nuevas hebras de ADN. La duplicación de la cadena retardada procede en partes entre las cuales la enzima polimerasa cesa su trabajo, mientras que en la hebra adelantada la duplicación no se detiene en todo el proceso. Haciendo un acercamiento a lo que ocurre, observamos que se crea un par de bases cuando un desoxinucleótido 5'-trifosfato entrante forma puentes de hidrógeno con un residuo de la hebra parental. Se forma un enlace fosfodiéster cuando el grupo hidroxilo 3' terminal ataca al átomo de fósforo alfa del nucleótido entrante. La hidrólisis del pirfosfato liberado hace que la reacción sea irreversible. Sabemos que este es un proceso ininterrumpido en la hebra adelantada, pero ¿qué ocurre con la retrasada? Cada pieza de esta hebra comienza con el pequeño ARN primer, mostrado en rojo en el video. La enzima abrazadera rodea la cadena y se junta con la polimerasa, quien sintetiza el resto de la nueva pieza, resultando en los segmentos de Okazaki. Cuando el segmento es terminado, la hebra es liberada de la enzima polimerasa y el proceso se repite. Pero ¿cómo son enlazadas las nuevas piezas creadas? La enzima ADN polimerasa 1
presenta actividad exonucleasa 5'3', que elimina el ARN primer al inicio de cada segmento de Okazaki, para luego sustituirlo por ADN prolongado, el segmento de 10 a 12 nucleótidos. Luego entra en juego la ADN ligasa, enzima que cataliza la formación de un enlace fosfodiéster que une los segmentos entre sí, volviéndolos una hebra continua. De esa forma, las hebras siguen siendo replicadas y también corregidas en caso de que se presente algún error en el proceso. En procariotas, tanto la ADN polimerasa 1 como la 3 tienen la capacidad de corregir errores en la incorporación de nucleótidos con bases incorrectamente apareadas. Esto es posible por la actividad exonucleasa 3'5' de estas enzimas, que eliminan los nucleótidos mal colocados. La terminación de la replicación en procariotas sucede en el sitio de terminación TER, una región opuesta al origen en el cromosoma circular. Esta región contiene secuencias de ADN que son sitios de unión de una proteína llamada sustancia de utilización del terminador, o TUS, por sus siglas en inglés. La proteína TUS evita que las horquillas de replicación pasen por la región, inhibiendo la actividad de replicasa en el helisoma. Durante todo el proceso también se encuentra implicada la enzima ADN girasa, una topoisomerasa 2 que actúa reduciendo la tensión molecular causada por el superenrollamiento, cortando ambas cadenas de ADN. Luego, estos cortes son unidos por la enzima ligasa,